dijera Alberto Rodríguez Sá, tratando de transmitirnos optimismo respecto de la evolución de la pandemia por el coronavirus. Preveíamos que íbamos a tener vacunación recién en el segundo semestre del próximo año y nos adelantamos, dijo. ¿Se acuerdan? Y entonces describió que después apareció la posibilidad de que empezara la vacunación en diciembre. Y después nos atrasamos, dijo Alberto, en uno de los reportes últimos que señaló. Me acordaba de esto a raíz de las incongruencias en el mensaje del gobierno nacional respecto de las vacunas y las dudas que generan las expresiones que ha tenido el ministro Ginés González García. Eh, Ginés González García dijo, eh, eh, después de mantener una reunión con los ministros de salud de las provincias, en una conferencia de prensa, que el problema se presentó con Pfizer en razón de los requerimientos que tenía y que hubo una ley que se sancionó a pedido de Pfizer. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Tanto que critican desde el ámbito del kirchnerismo, por ejemplo, que no se dictan leyes a favor de nadie y resulta que acá hicieron una ley a pedido, según parece. Y esto genera, obviamente, también disputas ahora dentro del Parlamento argentino, que votaron. ¿Y por qué lo votaron? Ayer escuchaba en uno de los programas de radio de Buenos Aires al presidente de la Comisión de Salud, creo, del Senado de la Nación, tratando de dar explicaciones sobre este tema. Es realmente una cuestión muy llamativa, pero además en este momento, sobre todo lo que no sabemos si vamos a tener vacunas o no las vamos a tener, y si vienen las de Rusia o no vienen las de Rusia, y por qué solamente Argentina con Rusia. Eh, es decir, empiezan a generarse una serie de dudas por la incongruencia. Ayer un conjunto de diputados nacionales hizo la presentación de un pedido de informes en el Congreso Nacional para que el ministro de Salud precisamente dé detalles y explique las incongruencias, innumerables incongruencias que se advierten en las declaraciones de Quinés, dijo el autor del proyecto, que es el ex gobernador de Mendoza, Cornejo. Entre los firmantes de la iniciativa está el diputado de San Luis, Alejandro Cacase, que le hemos pedido que nos atienda precisamente para hablar qué están viendo ellos en relación al tema de la vacuna que les lleva a presentar el pedido de informes. Alejandro, buen día. Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia allí en Radio Universidad. Como marcabas, hay incongruencia en el tema y yo diría está todo bajo un manto de incertidumbre muy fuerte. En general, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y este tema en particular de las vacunas. Y el ministro de Salud de la Nación es una máquina de decir cosas de las cuales después se tiene que retractar. Acá hay dos temas de mucha preocupación que por supuesto tiene que ver con la llegada de las vacunas. Por un lado, las Sputnik 5 de Rusia y por el otro lado lo que se ha mencionado ahora respecto de Pfizer. Allí en el tratamiento de la ley nosotros tuvimos una discusión muy intensa sobre el procedimiento de aprobación de las vacunas, porque si bien era entendible el pedido que hizo el gobierno y que en efecto en su momento también informó que era a partir del requerimiento de los laboratorios, sobre todo porque pensemos que aquí es una vacuna que no atraviesa todos los procedimientos en el tiempo normales porque hay una urgencia por poder producirla y a partir de eso inmunizar a toda la población, pero nosotros queríamos la absoluta certeza de que las autoridades sanitarias aprobaran esto y por eso exigimos que fuera la ANMAT siempre la que diera su informe y aprobación. Y allí el oficialismo introdujo en la discusión de la ley un artículo que permitía que aún sin informe de ADMAT las autoridades del Ministerio de Salud, es decir, el propio ministro, lo pudiera aprobar y esto es lo que generó discusión, nuestra votación en contra sobre ese procedimiento y la imposición igual por parte del oficialismo. Esto está en juego ahora con el tema de la vacuna Sputnik, sobre la que se había prometido la llegada de las primeras dosis ya ahora, lo cual no se cumplió, ahora se espera un primer lote para fin de año,
Y esto acaba de pasar por la fase 3 con el informe que aún no ha sido publicado, por el cual trascendió que han tenido una efectividad del 91,4% en las pruebas experimentales, y que los efectos adversos han sido bajos. Pero esto no está efectivamente informado al Congreso, ni publicado, ni analizado, ni han sido los contratos con los proveedores extendidos al Congreso para su análisis, que era parte de la obligación de información que tenía el gobierno. No se están produciendo desde Rusia, sino que las locaciones de producción son otras y sin embargo han viajado los funcionarios ahora a Rusia por este tema. Entonces lo que estamos pidiendo es básicamente información que se dé al Congreso como se había comprometido por la ley. Y lo otro, como marcabas, es el tema Pfizer, que el propio ministro dice que les han exigido condiciones inaceptables. Vemos cómo otros países ya han aprobado los acuerdos y están por comenzar la provisión, como es el caso de nuestro vecino país de Chile, que ya antes de fin de año comienza la provisión. Pero Ginés habla de condiciones inaceptables. Queremos saber cuáles son esas, porque desde el lado de la empresa lo que hablan es de un problema de infraestructura que tiene nuestro propio país. Tengamos presente que estas vacunas que produce Pfizer tienen una exigencia de mantenerse 70 grados bajo cero, y eso requiere una infraestructura de traslado muy particular, especialmente cuando estamos pensando en distribuir millones de dosis hacia el interior del país. Y entonces, si no tiene garantizado el país la propia infraestructura para mantener esa cadena de frío, la empresa tampoco quiere proveerlo en esas condiciones, porque no puede asegurar la efectividad y fiabilidad de la vacuna en su distribución. Entonces, lo que le estamos pidiendo a través de este pedido de informes, que como decías encabeza el diputado Cornejo, en el que ha trabajado muchísimo también la diputada Claudia Najul, que es representante nuestra en la Comisión de Salud y que nosotros acompañamos, es que vengan los funcionarios de salud o informen por escrito sobre estas condiciones y las trabas que están, para que podamos efectivamente saber los argentinos cuándo la provisión de la vacuna va a ser efectiva. Ahora, este pedido de informe, ¿cuándo sería tratado y cuándo se efectivizaría? Bueno, como sabes, Mario, nosotros ahora hemos entrado en un periodo de sesiones extraordinarias. En verdad se han prorrogado hasta el 3 de enero las ordinarias y después comienza el periodo de extraordinarias, o sea que si hay voluntad de la comisión, ahora antes de que termine el año, perfectamente se puede hacer. Informalmente el presidente de la comisión, Yedlin, dijo que se enviarían al Congreso los contratos, los cuales no hemos visto. Sabemos, por supuesto, que se pidieron estas cláusulas de inmunidad que están tan discutidas. Son en algún grado comprensibles, es decir, nadie se lanza a hacer una producción masiva de esto con tanta velocidad, sin concluir todas las fases experimentales como sería el protocolo para cualquier otra vacuna, si no tiene una protección jurídica para hacerlo. Cuando a la vez hay una demanda de los gobiernos y de las poblaciones de contar con esto con la más absoluta rapidez para poder inmunizar respecto del virus. Entonces, hasta esa parte es comprensible, pero esos contratos, por supuesto, no pueden ser secretos, ni hay que ver las cláusulas efectivas que han firmado los gobiernos, y eso es lo que estamos pidiendo. En el caso de la vacuna Sputnik, eso ya está firmado y ya está comprometida la provisión. Lo que informan es que hay problemas logísticos para el traslado, pero queremos que se dé acabada cuenta, primero, de las condiciones en las que se ha contratado, y después de los exactos cronogramas para el traslado y la implementación que se haga de los operativos de vacunación en nuestro país. Tengamos presente que las primeras dosis se dijeron que llegarían las primeras 600.000 ahora antes de fin de año, pero hay una contratación sobre 25 millones de vacunas. Entonces claramente es la que se usaría masivamente para nuestra población. Entonces no podemos no conocer en qué términos eso se ha hecho. Como digo, estamos nosotros en un periodo de prórroga de las sesiones ordinarias. Estamos ahora por tratar otros temas, como saben, como el caso de
de la movilidad jubilatoria y otros temas económicos que han quedado pendientes y que estamos estas semanas reunidos por esto, perfectamente nos podemos reunir en la Comisión de Salud, como hemos hecho cada vez que el gobierno ha pedido venir para pedir algunos de estos instrumentos necesarios para la lucha contra el coronavirus. Bueno, ahora queremos que vengan en una de esas reuniones también para poder informarnos de lo que está pasando, porque hay muchísima incertidumbre por parte de la población que no sabe cuándo llegan, cuántas llegan y cuál es la efectividad que tendrán las vacunas. Bueno, para finalizar, una de las críticas, ayer, por lo que he visto, las críticas al ministro de Salud han sido muchísimas, incluso de los programas periodísticos que estuve siguiendo ayer, en virtud precisamente de las contradicciones y de lo que acontece. Y una de las críticas muy fuertes que se le estaba formulando tienen que ver precisamente con la alusión que hizo el ministro en la conferencia de prensa de que no podía determinar cuál problema exactamente había con la utilización de aviones para el traslado de las vacunas a la Argentina. ¿Cómo ustedes qué conocen de esto? La verdad que primero no genera confianza en lo que dice, porque él es la máxima autoridad de la cartera de salud, el máximo responsable en el combate a la pandemia, y como marcaba todo lo que él dice, después se retracta, desde que empezó diciendo que el virus no iba a llegar a la Argentina, para después resulta que sí llegó, que iba a llegar con pocos casos, y más tarde, después tuvimos la mayor incidencia de casos por millón de habitantes en el mundo prácticamente, con el tema de la vacuna que iba a llegar rápido y entonces iban a poder vacunar a todos. Ahora sale con lo de los problemas, es decir, nada de lo que marca es confiable, como vos decís, es incongruente con lo que dijo el día anterior. Ahora de una manera muy vaga ha marcado que hay problemas en la logística, pero es el propio gobierno el que dispone la salida de los vuelos para poder traer esas vacunas, y ya habían informado que Aerolíneas Argentinas había realizado vuelos para traer ese primer lote de la vacuna Sputnik aquí al país. Entonces no hay certeza sobre lo que se dice ni se cumplen los cronogramas que están establecidos, y por eso es que queremos en definitiva que puedan decir algo que sea claro y que se transmita a la población seguridad al respecto. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Hasta cualquier momento. Mario, hasta luego. El diputado nacional Alejandro Cacase estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y retornamos. El Laboratorio de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento